Acusar sin pruebas a un usuario de haber manipulado su contador para que no refleje todo su consumo eléctrico. Es una de las reclamaciones más habituales que recibimos en Facua contra empresas energéticas. Y ya va siendo hora de que las autoridades competentes de las comunidades autónomas empiecen a multar este fraude de forma sistemática. Si cuela, cuela. El usuario paga cientos o miles de euros en concepto de multa por el falso robo de luz por miedo a que se la corten o a que lo lleven a los tribunales en un procedimiento penal en el que no sabe cómo defenderse. Él no ha robado, pero la eléctrica dice que sí y que cuenta con un informe de un operario que lo demuestra. Evidentemente, hay gente que truca sus contadores y comete este fraude, pero en muchísimas ocasiones las eléctricas lanzan la acusación contra un usuario por una simple sospecha. Por ejemplo, porque su consumo se ha reducido de manera importante en los últimos tiempos, sin valorar la posibilidad de que donde antes vivían 6 personas, ahora solamente reside una. En una ocasión tuvimos que defender en los tribunales a una socia a la que Endesa acusaba de robar electricidad porque su consumo había bajado de forma radical. Le exigía 11.000 euros de multa. Pero en realidad el motivo de la disminución del consumo era que su marido había fallecido. Su marido había estado años dependiendo de un respirador artificial conectado a la red eléctrica las 24 horas del día. Las compañías dan por probada la manipulación de los contadores por parte de los usuarios sobre la base de informes elaborados por sus propios empleados que visitan las instalaciones para hacer sus comprobaciones sin siquiera avisar previamente al cliente. Vaya, el informe elaborado por un técnico de la eléctrica concluye que el contador efectivamente fue trucado. Puede ser, pero ¿quién lo trucó? El contador de electricidad no está dentro de tu piso, está en el cuarto de contadores de la comunidad de propietarios. Y ahí puede acceder cualquier vecino, a veces cualquier persona de la calle. Si te pasa a ti o si conoces a alguien a quien le pase, nada de pagar por miedo. Reclama, denuncia. Las eléctricas lanzan la caña con sus amenazas porque esto es un juego de probabilidades en el que ellas siempre ganan, porque siempre hay un porcentaje de afectados que acaban pagando aunque no hayan cometido fraude alguno. Ellas van a riesgo cero, porque resulta extraordinariamente improbable, por no decir imposible, que acaben multándolas. Es el timo del robo de luz, pero las que roban, generalmente, son las propias eléctricas. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. ¿Gobierno de este multimillonario te debe dinero? Más que aerolínea, es aerofraude. Mira, hablando en su jerga, ¿sabes? Aerofraude que produce turbulencias no aéreas, turbulencias de aerofagia, de meteorismos, flatulencias aéreas, y eructos fermentados en su fraude. Pues me voy a Facua. Venga, que denuncie a la gente, hombre, que denuncie a la gente. ¿Qué tal? Muy buenas. Comenzamos y, como siempre, con 3 temas de actualidad. En Facua hemos presentado una nueva denuncia ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores contra Twitter por permitir la publicación de anuncios que suplantan a famosos, esta vez a Xavi Hernández y a David Broncano, para vender, para timar con la venta de criptomonedas. Hemos localizado en el cortijo de Elon Musk numerosos tweets promocionados desde cuentas que simulan pertenecer a particulares y recogen una falsa información publicada supuestamente en la página web del diario El País. Las publicaciones en cuestión muestran una fotografía del exfutbolista Xavi Hernández junto a mensajes como: de ídolo en el campo a líder fuera de él, Xavi Hernández siempre tuvo una mente brillante y ahora la usa de una forma que pocos esperaban, y su nueva etapa es aún más emocionante de lo que imaginas, descubre qué hace y cómo sigue brillando. Tweets similares a estos, y en los que se llega incluso a juntar imágenes manipuladas de otros personajes famosos como Melendi o Carlos Sobera, se repiten en multitud de publicaciones en Twitter, igualmente de manera fraudulenta. No es la primera vez que denunciamos este tipo de estafas. En marzo de 2024 denunciamos ante el Ministerio de Consumo y otras cosas la existencia de fraudes para vender criptomonedas que usaban las imágenes de Broncano, Sobera y Andreu Buenafuente. En los últimos meses también lo hemos hecho con otras estafas similares que utilizan como reclamo a Daniel Sancho, la cantante y actriz Ana Belén o el chef David Muñoz. Lamentablemente del Ministerio de Consumo no hemos obtenido ninguna respuesta, pero en el caso de la CNMV sabemos que está sobre la pista de distintos fraudes similares a este, y de hecho abrió recientemente expediente sancionador a Twitter por permitir publicidad fraudulenta
como esta. En el caso de los tweets que hemos denunciado relacionados con Xavi Hernández, al clicar en el enlace de cada uno de ellos, se accede a una página web que simula ser una supuesta entrevista realizada por el presentador de La Revuelta, David Broncano, al exentrenador del Barça en su programa anterior, La Resistencia. En esa entrevista fake, Xavi habla de cómo ha ganado mucho dinero gracias a una plataforma de inversiones llamada El Toro Rico. Tiene cuernos la cosa. Esta entrevista es más falsa que las monedas conmemorativas de Ángel Gaitán, más que nada porque Xavi ni siquiera ha acudido en su vida ni a La Resistencia ni a La Revuelta. Broncano, ¿a qué esperas? Para hacer más creíble la estafa, ya podrían haber elegido un programa donde sí hubiese ido, que ha ido a muchos, evidentemente, en su trayectoria profesional. Xavi Hernández sorprendió a todos en el estudio al revelar cómo está ganando un extra de 128.000 euros al mes, dice uno de los anuncios trampa, o es la mejor oportunidad que he tenido. Esperemos que la CNMV actúe de inmediato e imponga sanciones ejemplarizantes a Twitter por este fraude y por los anteriores que venimos denunciando. Aunque para un mega multimillonario como Max no sé yo a partir de qué cantidad realmente se puede considerar ejemplarizante una multa. Otro asunto que además afecta a millones de consumidores de nuestro país. La bombona de butano ha alcanzado su precio más alto desde enero de 2023. Este mes de marzo, la bombona con la tarifa regulada se ha encarecido un 6,2%, alcanzando los 17,67 euros y encadenando su cuarto incremento desde que retomara las subidas en septiembre del año pasado. Hasta ahora, el máximo histórico del precio de la bombona de butano se situaba en los 19,55 euros que tuvimos que pagar los consumidores desde mediados de mayo de 2022 hasta mediados de noviembre de ese mismo año. Según lo que nos cuenta el BOE, este último incremento se debe fundamentalmente a un ascenso en la cotización de las materias primas y en el coste de comercialización. Además, incluye 20 céntimos adicionales por envase de la reciente autorización del valor del coste de comercialización para garantizar el suministro a los consumidores. La mayoría de gente desconoce que el precio máximo de venta de la bombona de butano tradicional no se encuentra liberalizado. Incluso hay mucha gente que compra la bombona de precio libre en lugar de la que tiene tarifa regulada, que generalmente es mucho más barata. La que tiene la tarifa regulada tiene un valor que se revisa cada 2 meses a través de una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. Así que atentos, porque muchas veces creemos que nos están colando un precio ilegal y en realidad es que somos nosotros los que compramos una bombona que no deberíamos estar adquiriendo. Y mucho cuidado con este asunto que te interesa doblemente. En breve podremos y deberemos presentar la declaración de la renta en la Hacienda Pública, una obligación que tenemos todos los ciudadanos para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos. Ojalá te salga a devolver, aunque quizás ojalá te salga a pagar muchísimos miles de euros, porque eso significaría que te has forrado en el último año. Pues atentos, porque el Instituto Nacional de Ciberseguridad ha alertado de una nueva campaña de estafas, lo que se llama phishing o smishing, que suplanta a la agencia tributaria para hacerse con los datos personales y bancarios de los usuarios. En cuanto comience el periodo de la declaración de la renta, seguramente este tipo de fraudes van a multiplicarse de forma importante. Existen varias versiones del correo electrónico que últimamente están utilizando ciberdelincuentes como pretexto para cometer la estafa de la que te hablamos. Reembolso de impuestos que te notifica Hacienda, una notificación que tienes pendiente de revisar, etc. En breve seguramente nos llegará un correo donde nos dirán que para cobrar lo que nos sale a devolver tenemos que verificar los datos en una página web supuestamente de la agencia tributaria. Los correos en general que reciben las víctimas de los fraudes suplantando a Hacienda contienen un enlace a través del cual se accede a una página web fraudulenta con la apariencia de la página oficial de la agencia tributaria. Es decir, aparece el logo, los colores y el diseño de la web para simular que se trata del sitio legítimo oficial de la agencia, y la página en cuestión dispone de algo que no tiene la de la agencia tributaria. Formulario en el que, conforme se va cumplimentando los datos, se van solicitando diferente información personal y bancaria, algo que nunca hace Hacienda, evidentemente. Y por supuesto, en la URL, la dirección web a la que nos remiten, puede parecerse a la página de Hacienda, pero no es la página de Hacienda. Comparemos y veremos dónde está el truco. A veces incluso los correos contienen faltas de ortografía, algo que evidencia que se trata de un fraude y de que los que nos intentan timar o son de fuera o son idiotas. Si recibes uno de estos correos electrónicos o SMS, bloquea al remitente y elimina el mensaje de la bandeja de entrada, no vaya a ser que no te acuerdes y cualquier día acabes pulsando por error. En el caso de que hayas sido víctima de phishing, hayas pulsado en uno de estos enlaces y facilitado información personal y bancaria a una supuesta institución pública o a una empresa privada que realmente era un suplantador, ten en cuenta que lo recomendable es que cambies tus contraseñas de acceso a todas las cuentas relacionadas realmente con esas instituciones o empresas y que pongas una denuncia en la policía de inmediato.
Observa tus movimientos bancarios y si tienes algún cargo fraudulento, presenta una queja, presenta una reclamación a la entidad bancaria porque muy posiblemente, aunque hayas caído en la trampa, tengan que reembolsarte el dinero. Y a continuación vuelve David Ávila con terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Como ya os adelanté la semana pasada, hoy os voy a hablar sobre los huevos. Todo el mundo está hablando de qué pasa con los huevos y por qué se han encarecido tanto en el supermercado en las últimas semanas. No sé si ahora las gallinas los ponen de oro o qué está pasando, pero lo cierto es que el precio de este producto se ha disparado sin ninguna justificación aparente. Porque a ver, seamos serios, que en Estados Unidos haya aumentado debido a un brote de gripe aviar, ¿en qué nos afecta a nosotros? ¿Acaso los huevos que nosotros consumimos en España vienen de allí? Obviamente no. Es que ya estamos empezando a confundir el tocino con la velocidad. Parece que cualquier cosa que ocurra en cualquier parte remota del mundo sirve como justificación para subir el precio de la cesta de la compra. Manda huevos la cosa. En Facua hemos realizado un análisis sobre cómo ha evolucionado el precio de los huevos en los supermercados en el primer trimestre de 2025. Hemos tenido en cuenta 66 marcas, formatos, calidades, tamaños y categorías a la venta en Mercadona, Día, Hipercor, Eroski, Carrefour y Alcampo. La cadena que preside Juan Roche es la que ha aplicado mayores subidas en los huevos. De media lo ha hecho un 20% en el primer trimestre del año. El producto que más ha encarecido ha sido la docena de huevos medianos M, que ha pasado de costar 2,08 € en enero a 2,60 € ahora en marzo. En Carrefour la subida media de estos productos ha sido del 16%. Aunque está por debajo de la de Mercadona, la cadena francesa destaca por haber aplicado el mayor incremento en una marca y variedad de huevos. Y es que la docena de calibre LXL de su marca propia, el Mercado, se ha disparado más de un 40%, pasando de costar 2,74 € en enero a 3,86 € en marzo. En Día, los huevos han encarecido de media un 14% en este periodo. En Hipercor, un 6%. Y en Alcampo, la cadena donde se han aplicado las menores subidas, un 1%. Además, hemos observado un movimiento de precios un tanto extraño en Alcampo. Mientras la docena de huevos camperos de marca Corral de Monegros ML ha bajado un 24%, el mismo producto, pero en formato de media docena, ha subido un 19%. No quiero ser mal pensado, pero me da que en este encarecimiento generalizado de los huevos, más allá de que se haya podido producir un aumento del precio por parte de los proveedores, también tiene cabida la especulación y el aumento de márgenes de beneficio. Lo triste es que desde que decayó la medida de la rebaja del IVA, las cadenas tienen libertad absoluta para subir el precio y aumentar sus márgenes. Aunque no nos engañemos, durante los 2 años en los que lo tuvieron prohibido, también lo hicieron y ninguna administración hizo nada por impedirlo. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Bienvenidos y bienvenidas a Te Ayudamos, la sección donde te explicamos de manera clara y sencilla tus derechos como consumidor. El tema de hoy, los retrasos en los trenes. ¿Sabías que puedes reclamar una compensación si tu tren llega tarde? Pues quédate porque en los próximos minutos te contaremos qué hacer cuando tu tren se retrasa y cómo reclamar lo que es tuyo. Retrasado. Una de las palabras que más miedo da cuando las ves en la pantalla de la estación. No importa si es un viaje de trabajo o unas vacaciones, ese momento en el que te das cuenta de que no llegarás a la hora prevista es desesperante. Vamos a ver esto detenidamente. Primero, la regla básica. Si tu tren se retrasa más de 60 minutos, las compañías ferroviarias están obligadas a compensarte. Pero aquí viene el truco, cada operador tiene su propio sistema y condiciones. Por ejemplo, hasta hace poco Renfe era muy generosa con los retrasos del AVE, pues te compensaban si había un retraso de 15 minutos. Pero desde julio del 2024 las cosas han cambiado y te cuento de qué modo. En el caso de Renfe, y hablo, si tu tren llega con más de 60 minutos de retraso, puedes recuperar el 50% del importe del billete. Y si la demora es de más de 90 minutos, te devuelven el 100%. Eso sí, si prefieres aceptar puntos renfecitos en vez de dinero, te darán el doble del importe al que tienes derecho. Para reclamar, debes esperar 24 horas desde la llegada del tren y al hacerlo a través de su web o en taquillas de la estación. Ojo, solo tienes 3 meses para solicitarlo. Ouigo, la operadora francesa de bajo coste, también te devuelve tu dinero si tu tren se retrasa. Lo bueno es que, en teoría, no tienes que hacer nada, pues ellos mismos te avisan y te hacen el ingreso automáticamente. Pero ojo, porque las compensaciones varían según el tiempo de demora. Si llegas con más de 30 minutos de retraso, recibirás un vale del 50% del importe de tu trayecto.
Eso sí, no es reembolsable, solo podrás usarlo para futuras compras. Si el retraso supera los 60 minutos, te devuelven el 50% y si pasan de los 90 minutos de demora, la compensación sube al 100% del importe. Si por algún motivo el reintegro automático no se realiza, toca rellenar un formulario desde su web, aunque para encontrarlo hay que estar registrado. En cuanto a Irio, la operadora italiana por su parte asegura que si hay un cambio en el horario previsto antes de la salida, hará lo posible por avisarte lo antes posible y de la forma más conveniente. Si el tren llega a tu destino con más de 60 minutos de retraso por causas imputables a la compañía, tienes derecho a una indemnización sin perder el derecho a transporte. Recibirás el 50% del importe del billete si el retraso supera los 60 minutos y el 100% del importe del billete si el retraso es superior a 90 minutos. Eso sí, Irio se reserva el derecho de mejorar estas condiciones si lo considera oportuno, aunque no siempre es lo más habitual. Mucha gente no reclama lo que le corresponde. En 2023 Renfe pagó 42 millones en compensaciones, pero si todos los viajeros lo hubieran solicitado, la cifra habría sido de 60 o 70 millones de euros. Así que ya sabes, si tu tren llega tarde, no lo dejes pasar. Y si esto es mucho lío y necesitas que te ayude Facua y eres socio de pleno derecho, contáctanos y haremos la reclamación por ti. Hasta aquí la información por hoy. Si te ha servido, compártela y déjanos tus dudas en los comentarios y las resolveremos en próximos episodios. Y recuerda, la información es poder. A continuación viene Rubén Sánchez con casos reales que te pueden pasar a ti. Hasta la semana que viene. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua al que hicieron pasar por moroso sin serlo, porque algo parecido también te puede pasar a ti o a alguien cercano. Acabamos de lograr que el juzgado de primera instancia número 1 de Vitoria condene a Iberdrola a indemnizar a uno de nuestros socios con 3.000 euros por haber vulnerado su honor, ya que lo incluyó en el fichero de morosos ASNEF por una deuda que no era cierta. La historia comienza con José María, un vecino de Vitoria, que en 2021 contrató el suministro de gas de su vivienda con un compromiso de permanencia de 1 año. A los pocos meses, sin embargo, descubrió una oferta mejor de otra compañía, así que decidió dar de baja el contrato, que había dado de alta con Iberdrola, asumiendo que tenía que pagar la penalización que establecía el contrato por incumplir la permanencia. Y el contrato, lo que fijaba, eran 16 céntimos por cada día que restaba hasta llegar al año. José María había pedido la baja 272 días antes de que finalizara la permanencia, así que le correspondía pagar 43,52 euros exactamente. Una operación matemática muy simple. Simple y fácil, ¿verdad? Pues no, porque la carta que le envió Iberdrola para informarle de la penalización contenía una cantidad muy distinta, 106 euros. ¿Qué fórmula matemática utilizaron ellos? La misma. Lo que ocurre es que falsearon la cantidad que aparecía en el contrato en concepto de penalización. Ellos decían que eran 40 céntimos por día, pese a que el contrato decía claramente que eran 16. Así que José María se puso en contacto inmediatamente con Iberdrola para exigir la rectificación de la penalización, porque él estaba de acuerdo en pagar lo que tocaba, lo que decía el contrato, lo que firmó en su día, 43,52 euros, que debía según el cálculo matemático que había realizado. Lo que no iba a asumir era una cantidad superior que Iberdrola se había sacado de la manga. La compañía ignoró la multitud de reclamaciones que planteó José María, y además su respuesta fue incluirlo en el fichero de morosos ASNEF por negarse, según ellos, a pagar la deuda de 106 euros que debía. Y aquí fue donde el afectado decidió acudir a nosotros, a Facua. Nuestro equipo jurídico se dirigió a Iberdrola instándole a que rectificase la penalización para que recogiese lo que decía el contrato, 16 céntimos por día, un total de 43,52 euros, nada de 106. En paralelo, también le exigimos a la compañía que sacase los datos de nuestro socio de ASNEF, porque no era moroso. Pero Iberdrola tampoco atendió a razones con nosotros, limitándose a decirnos que la penalización era de 40 céntimos por día porque a ellos les salía del alma, sin dar más explicaciones, ni aportar pruebas, ni ningún contrato que hubiera firmado nuestro socio donde aceptase esa cantidad, obviamente porque ese contrato no existía. Buscamos una mediación a través de la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi para lograr la rectificación de la deuda, y así fue. El laudo arbitral, que es vinculante para la empresa, reconoció nuestras pretensiones indicando que la empresa deberá facturar la penalización a un precio de 16 céntimos por día. Iberdrola no tuvo más remedio que hacer caso al laudo y rectificar su factura para que recogiese una penalización de 43,52 euros que nuestro socio abonó, por supuesto, de inmediato. Pero ni él ni nosotros quisimos quedarnos aquí. Asesorado por Facua, José María decidió dar un nuevo paso.
Todo este proceso había durado más de un año y durante todo ese tiempo sus datos habían estado en Asnef. Lo habían tratado como si fuera un moroso sin serlo. Solo eliminaron sus datos una vez que pagó la deuda real. Una deuda que nunca se había negado a pagar, siempre que la cantidad fuera la correcta y no la que pretendían colarle desde Iberdrola de casi el triple. Así que José María, con nuestra ayuda, interpuso una demanda judicial contra Iberdrola por vulneración del honor al haberlo incluido en un fichero de morosos por una deuda incorrecta y pide una indemnización. 3.000 euros por daño moral. Y es que si la penalización que le intentaron cobrar hubiera sido la correcta, José María habría pagado de inmediato y asunto finiquitado. Sus datos no hubieran aparecido durante más de un año en Asnef. Una situación que además le había ocasionado problemas para poder contratar con otras empresas. El juzgado de primera instancia número 1 de Vitoria ha estimado nuestra demanda. En su sentencia, la jueza Ana Urrea señala que la inclusión en los registros de morosos no puede ser utilizada por las grandes empresas para buscar obtener el cobro de las cantidades que estiman pertinentes, amparándose en el temor al descrédito personal y menoscabo de su prestigio profesional. La sentencia continúa señalando que no es pertinente la inclusión en ficheros de morosos de aquellas personas que legítimamente están discutiendo con el acreedor la existencia y cuantía de una deuda. La jueza, por tanto, ha confirmado la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho al honor de José María, condenando a Iberdrola a indemnizarle con los 3.000 euros que pedía, además de tener que pagar las costas del procedimiento judicial. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Stephanie, terminamos nuestro programa número 71. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En ocasiones veo fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, bien, ¿no? Voy a llamar a mi principal fuente de inspiración, mi gurú, al puto colgado de Sergio Pazos. ¡Sergio! Rubén, oye, muy bien el programa, ¿eh? Oye, que estaba yo haciendo la prueba esta del borrador de Hacienda y que me da a pagar un pico. Y no será eso de que hay empresas que se hacen pasar por Hacienda y te toman el pelo, ¿cómo le llaman? Un pichín, un finchín, un phishing, un phishing. ¿Tú crees? ¿Tú crees que Facua me podría solucionar esto? Porque tampoco me pagas tú tanto como para tener que pagar la pasta que es que... Oye, ¿sí? ¿Facua? ¿Ha colgado? Yo oía unas risas al fondo. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez.